Bueno, pues técnicamente vamos a pasar a la segunda hora. Ya sé que me he pasado de la raya, voy a intentar ser lo más breve que pueda en esta segunda parte. Esta es la segunda hora de la Semana del Bienestar y yo quisiera compartir con ustedes unas reflexiones sobre qué es realmente el verdadero bienestar. Vamos a vincular el bienestar con uno de sus componentes, que es el propósito de vida. Como ustedes ya saben, porque lo han escuchado muchas veces, y que esta fundación se fundó también con las aportaciones del doctor Davidson, quiero hablar de su trabajo en materia del bienestar. Yo creo que es un titán del bienestar. Él tuvo también que defender frente a la Academia de la Ciencia sus postulados sobre cuáles eran los componentes del bienestar. Davidson habla de diferentes componentes o pilares del bienestar, y uno de ellos, uno de los fundamentales, es el propósito de vida. Los que trabajan en psicología y los que trabajan en coaching saben muy bien que el propósito de vida es lo que afecta a la salud mental fundamental, ¿no? Ya no es tanto que una persona tenga más o menos recursos económicos o sociales, sino que tenga los recursos internos. Entonces, en esta segunda parte quisiera hablar de qué es el verdadero bienestar. Cuando nosotros hablamos de propósito, hablamos en términos de bienestar. No estoy hablando de propósitos trascendentes en principio. Y es inherente que todos los seres humanos, toda la naturaleza humana, busca un propósito en las cosas que hace, conocido o desconocido, consciente o inconsciente. Pero ¿qué impacto tiene cultivar el bienestar en encontrar nuestro propósito de vida? Esta hubiera sido una buena cosa, ¿verdad, Eulalia? Para que se la comentemos a Marco en un segundo experimento. ¿Es posible que las personas que se encuentran con problemas muy complejos en su vida y con situaciones difíciles pueden sortear mejor esas situaciones porque tienen más bienestar? ¿Es posible que las personas que tienen vidas más significativas en términos de propósito también tiene que ver con que tienen bienestar? Entonces uno se tiene que preguntar exactamente qué es ese bienestar, ¿verdad? Cuando se analiza el bienestar desde el punto de vista neurocientífico, no consideramos que el propósito de vida tenga que ver con los logros que hemos dicho antes, más bien físicos, sino que tiene que ver con 7 dominios. O sea que el propósito de vida lo podríamos subdividir en diferentes áreas, y cada una de estas áreas son componentes del bienestar. Por ejemplo, una de las 3 más importantes dentro de los estudios de bienestar, la primera es que una persona que no tiene metas en la vida no tiene dirección. Y si no tiene dirección, no tiene propósito. Es uno de los trabajos en psicología a la hora de conseguir la paz mental de la persona, y también en el coaching, es cuáles son las metas en la vida de esta persona, qué sentido tienen, a qué dirección le lleva, ¿está eso alineado con la coherencia de su propósito vital? Una segunda línea de las más importantes de las personas es encontrar ya no solo qué propósito, sino qué significado le damos al propósito. Y ese significado que le damos al propósito no tiene que ver con lo que somos ahora, sino que tiene que ver con nuestra capacidad de unir en el tiempo lo que hemos hecho con lo que estamos haciendo, con lo que vamos a hacer. Es como el triple mortal, es encontrar el significado en nuestra vida y la coherencia a través de lo que hemos hecho. Como muchas veces no hay coherencia o no la encontramos, las personas necesitan hacer un trabajo psicoterapéutico de acompañamiento para encontrar el significado en su vida, tanto del pasado
hasta el presente para ver hacia dónde van en el futuro, ¿verdad? La mayor parte de las personas no se plantean qué significado tiene su propósito y entonces no tienen bienestar porque hemos dicho que es uno de los 4 componentes fundamentales. El tercero, más importante de las personas, es que sean capaces de mantener sus principios, los principios que le dan propósito a su vida, que sean capaces de mantener los principios que le dan propósito a su vida. Y podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, si a mi vida le da sentido plantar árboles, pues que yo sea capaz de mantener que ese sentimiento de estar cerca de la naturaleza que le da propósito a mi vida sea capaz de mantenerlo, que no me aleje de eso, ¿no? Entonces, si identificamos, les voy a pedir como primer ejercicio que identifiquen, antes de meternos en las 7, que son más complejas, si de esas 3 que acabamos de decir, ¿cómo las tienen ustedes al día, verdad? Vamos a repetirlas. Tener metas en la vida, dirección y propósito, esa línea, si eso lo están trabajando. Es la segunda, encontrar un significado que nutra el propósito de nuestra vida y que podamos hacer una lectura, como decían las abuelas, que pueda yo contarle a mis nietos lo que hice sin tener ninguna pena en ello, ¿no? Y la tercera, mantener los fundamentos o los principios que le dan propósito a nuestra vida, mantenerlos y no quebrarse. Vamos a esas 3 primeras. Y vamos a poner un ejercicio en parejas, Catalina, si te parece, de 4 minutos, donde hacemos un análisis preliminar, esto es preliminar, todavía nos quedan los 7, sobre cómo está esta relación del propósito y el bienestar. Estoy segura que ustedes sacan mucho más de todo ello. 4 minutos, Cata, en 2. Perfecto, nos vamos. Si alguien queda solo, me avisa, por favor. Excelente. ¿Qué vieron en este ejercicio? Primero, simplemente reflexionando sobre eso, ¿qué pudieron observar? ¿Fue interesante compartirlo con alguien? Alejandro, adelante. Y después Mari Carmen, adelante. Gracias. Bueno, primero que todo, me sentí tan honrado con la compañera que me tocó. Es bonito. Hace rato que no había tratado con ella. Am, ¿Con quién es? No nos mantengas en la intriga. eh, se- Ella tiene que ver con los mayores, adultos mayores, no sé mucho habló en México. Ah, Olivia. recuérdenme. Lidia. Ok, ok. Sí, bueno, de una u otra forma, casi siempre los ejercicios como que nos empujan. Y a mí en lo personal como que si me dieran una implosión, ¿no? Lo puntual que puedo rescatar es que hay algunas coyunturas, y esa pregunta se me la pones ya, que le dieron un vuelco a ese propósito, a todo eso, lo que en conjunto está preguntando, que fue el nacimiento de mi nieta. Y digo, no cualquier nieta en este sentido, porque es una nieta con un hijo que más me vinculo y con la cual tengo más acceso. Porque como le decía, si hubiera sido una nieta que no pudiera ver por distancia o por otro contacto, a veces hay rupturas familiares y bueno, no penetra el asunto, pero eso le añadió una secuencia a mi vida diferente porque yo le decía a ella en lo último que traté de explicar que era como que en algún momento cogí la vida como que yo iba en un tren bien cómodo, ese tren llevaba ahí a algún lugar, no sé a dónde, pero me dije, hay que entregar lo que hay que entregar antes que ese tren se detenga. Entonces ahí yo reconcilié y yo dije, espérate, que yo pudiera escoger en lo que a mí me respecta en irme para la casa. Acá tenemos la legislación que jubilados podemos seguir trabajando y es para mí un privilegio y una dicha muy grande que me permite adaptarme, profundizar, ampliarme y tener una vida con una actitud, yo no sé cómo decirlo, pero más activa, porque no puedo quedarme
a descansar. Yo no estoy para eso todavía. No lo siento así. Ya No, lo no, sé. no lo siento así de sencillo. Entonces, eso es rico. Sí le digo que hay días en que yo como que, vaya, me quiero quedar en casa, ¿no? Pero no es quedarme en casa porque no quiero hacer lo que quiero hacer, sino que ya la maquinaria tiene su cualquier, que hay que hacer ciertos ajustes. Y en parte es eso, para terminar, de que ya no tengo el tiempo que tenía antes de esa rutina grande que hacía, muy poderosa de mañana. Tengo que ahora, por eso que ahora estoy pegado con eso de los microejercicios y de paso sé que ustedes pusieron eso ya en YouTube, lo vi ayer, por lo menos los últimos pedazos, y sí rogándole que nos ponga de nuevo, bueno, te lo van a poner, y también la parte esta descrita para practicar esos ejercicios, esos microejercicios, que como dijo la compañera, es un resumen poderosísimo, brutal, boom condensado de lo que aprendimos en anteriores por pandemia. Gracias nuevamente. Gracias, Alejandro. La importancia de conciliar nuestros logros con la familia cuando se puede, ¿verdad? Carmen, ¿qué aprendiste de este ejercicio? Buenos días a todos desde México. Yo más bien traigo muchas preguntas y que las voy a dejar aquí de mi reflexión y el compartir con Aide. Yo las metas en la vida las veo desde el punto de vista de recursos humanos como áreas laborales, de entretenimiento, de finanzas. Entonces tenemos una serie de diferentes roles que estamos jugando en nuestra vida y normalmente en las metas laborales pues siempre hay metas, ¿no? Siempre hay eh, como fechas, objetivos y que vamos tras ello como si fuera la Plazos. zanahoria. Entonces, primero me gustaría como profundizar si mi meta en la vida es ese todo que yo veo o es específicamente algo más especial. Luego, en la parte significativa, pues es el verdadero valor que yo le doy a cada una de mis acciones que yo hago. Y donde me surgen los principios, ahí sí me gustaría diferenciar cuál es la diferencia de un principio con un valor. Entonces me quedaron más cuestionamientos que compartires. Muchas gracias. Bueno, como vamos a seguir hablando, aún no hemos empezado con los 7 grandes, con las 7 grandes, yo creo que esas respuestas van a venirte cuando veas los 7 grandes. Pero yo diferenciaría de que a veces la gestión profesional está muy bien en recursos humanos, en management, en lo que sea, pero la gestión de nuestra vida es algo mucho más que una empresa, es algo mucho más que una carrera. Entonces, a veces las personas confunden, ¿no?, el rábano con las hojas. Y este ejercicio para mí es fundamental a la hora de saber si estás trabajando para el verdadero bienestar o te has perdido, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los 7, no solamente del propósito, sino cómo el propósito activa 7 tipos de bienestares. Y eso es una cosa muy bonita. Vamos a seguir con eso, Carmen. Yo te he puesto en la pantalla, Manuel. Ahora ya no sé si sí o no esta vez. Sí, ok. Adelante. Doc, después está también Aide que no la ve porque no está con la cámara No, activada. no la Sí, veo. sí, Adelante. Aide está primero que yo, así que no tengo problema de que hable Aide. Adelante, Aide. No te veo con la cámara prendida. Ahí activo el audio de Aide. A ver. Muchas gracias. Una disculpa, pero mi computadora tiene un pequeño virus y no quiso funcionar hoy, entonces estoy por el teléfono. Bueno, básicamente me tocó trabajar. Aide, activa el audio de nuevo, porfa, se te apagó. ¿Ya estoy? Ahora sí. Bueno, voy de nuevo. Gracias, una disculpa por no estar
por no tener la cámara, pero estoy en el teléfono porque mi compu tiene un virus y no quiso trabajar. Les comentaba que, bueno, me tocó trabajar con Carmen y por ahí tuvimos algunas, pues sí, algunas inquietudes muy interesantes, ¿no? Para ambas en relación a lo que era el bienestar y si manteníamos nuestros principios y nuestro propósito de vida. Y yo le comentaba, bueno, comentaba cuál era mi propósito, que es servir a las niñas, y le decía que, bueno, en relación a los principios, trabajo por mantenerlos, trabajo por mantener una actitud tranquila, trabajo por no generar conflictos, trabajo por no generar chismes y dar aquello por lo que estoy, por lo que estoy trabajando que los niños logren, o sea, trabajar con ese ejemplo. Pero le decía también que observaba que en algunas cuestiones que tienen que ver conmigo, porque ella lo decía, yo tengo clara mi propósito, pero me decía que fallaba en sus principios, como por ejemplo no meditar, no desayunar. Y entonces yo le decía, difiero un poquito en esto, porque a mí también me sucede a veces. Y no tiene que ver con mis principios, sino que yo le decía, esto quizá tiene que ver con la atención hacia mí misma y creo que a veces fallo. Creo que a veces fallo cuando digo, ay, salí súper rápido corriendo y ya no desayuné como quería. Pero más bien lo interpretaba yo como un poco, sí, se va a oír duro, pero creo que sí, como un poco de maltrato a mi persona, porque decía, bueno, ¿y por qué no me dio tiempo de desayunar? Ajá, ajá. Pero que no tiene que ver ni con mis principios ni con los valores. Esa era la inquietud. Gracias. Yo quisiera, después de haberte escuchado, quizás poner un comentario, ¿verdad?, en referencia a decir que desde el punto de vista del bienestar, los principios es un conjunto de parámetros éticos, mientras que los valores son guías para definir si esos parámetros se están llevando a cabo. Claro, sí, sí. Y es diferente el Gracias. principio que el valor, ¿verdad? Uno puede tener muy buenos principios, pero no ser capaz de definir comportamientos y valores. O sea que no nos fallan los principios son muy fáciles de trazar. Lo que nos falla es el contrato social de permitirnos que esos acuerdos internos que habíamos llegado, y esto los que trabajan en coaching lo saben, ¿verdad? Los acuerdos que son fruto de nuestros valores se puedan cumplir. Sí. Adelante. Gracias, Aide. Adelante, Gracias. por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Le agradezco a Erika que me escuchó. Espero que mi escucha haya sido igualmente suficiente para ella. Yo lo que puedo reflexionar acerca de esto, que me interesó muchísimo, o sea, por muchas razones, y es que quizás quiero ser fiel a mis principios de ser honesto conmigo mismo toda la vida. Creo que lo he cumplido y una de las cosas que me trajo el ejercicio, en el hecho de que todo el tiempo me preguntaba cuál era mi propósito desde que estaba en la adolescencia. Fue una pregunta que me movió mucho desde mi adolescencia, desde muy temprano en mi adolescencia. La pregunta de qué era lo que yo venía a hacer aquí. Y eso ha sido una de las cosas que ha llevado mi vida por estos derroteros, si podemos decir así, hasta el punto en que estoy ahora. Y precisamente ha sido la reflexión de que si no tenía muy claro el propósito de mi vida en mis primeros años, ahora lo tengo cada vez más claro. Es como que, que lo que ha pasado en mi vida me ha revelado realmente lo que quiero o lo que era mi propósito, algo que yo había estado buscando toda mi vida. Que
como que tu propósito es revelado en el camino. Como que al principio no tenía muy claro, a pesar de que me puse muchas metas, y las metas solamente me llevaron a descubrir realmente cuál era mi propósito. Qué Entonces, bello. esto me ha llevado a hacer esa línea del tiempo, a darme cuenta de que todo lo que ha sucedido en mi vida ha sido una preparación para este momento. Y creo que cada parte de mi vida ha sido eso. Cada cosa que he hecho era como una preparación, aunque sea inconscientemente, para lo que venía después. Entonces, como que una cosa ha ido concatenándose con la otra y viéndolo desde ese punto me ha traído mucha alegría, en el sentido de que si en algún momento había incertidumbre durante mi vida, eh, era porque esto me iba a llevar a descubrir otra cosa. Y una detrás de la otra, ya sea bueno o de experiencia, a final de cuentas, sin etiquetarla como buena o mala, sino simple y sencillamente este, sentirme en cada momento de mi vida más vivo, más expectante y más entusiasmado de qué es lo que viene ahora. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues es un gran discurso, una gran intervención sobre confiar en la vida, diría yo, y confiar en que a lo largo de la vida encontramos el significado y cómo de importante es seguir esos principios y esas guías, como tú has dicho, aunque no sepamos muy bien a dónde nos lleva, pero seguro que le vamos a encontrar el significado. Todo eso tiene que ver con el propósito. Para mí hay dos obras importantes en el trabajo de Davidson al que quiero y aprecio mucho. Uno son los perfiles emocionales y otro es los componentes del bienestar. Y me parece que los componentes del bienestar, cuando él introduce el propósito de vida, es un componente súper importante porque a veces los indicadores del bienestar tienen que ver con cuánta renta per cápita tiene una persona al año o cuántos bienes materiales y no con un propósito, ¿verdad? Gracias, Manuel. Vamos a darle la palabra a Adri. Adri, ¿qué vistes en este ejercicio? Gracias. Pues a mí me lleva a pensarme más como esta obra nunca terminada, ¿no? O sea, como siempre estar en un trabajo y que a veces lo ligo como con esta, parece fortuito, parece casualidad, pero como que se alinea lo que la vida nos está dando y lo que nosotros recogemos de la vida, ¿no? Lo que cosechamos. Para mí me queda como muy marcado que la manera en que yo entro a mi otro trabajo, el anterior trabajo, fue como en un grito desesperado, ¿no? Y que se presentó de manera muy fácil y sencilla. Y que algo que sí sé que recogí es mucha fe, mucha esperanza, perdón, resiliencia, ¿no? Y que es como parte de ese propósito que sigo yo, como esa congruencia con esos valores o eso que soy o que se me inculcó desde niña. Y en este otro momento, pero también sabía que los tiempos ya estaban terminando, o sea, que ya era como momento de, al menos cerrar en ese momento, ¿no? Y ahora creo que es esta parte de nuevamente ver la congruencia, los valores y que también se presenta como de una manera muy fluida. Pero creo que me veo más como atenta a lo que creo que es como una meta pequeña en estos momentos, que es trabajar con esto de la justicia, pero desde la justicia y la paz, y desde mi conflicto con la autoridad, ¿no? Entonces es como si se ligara la oportunidad, el momento, la vida, dice una amiga, deja que el universo alinee tu agenda y un poco que así lo estoy viendo, ¿no? Eso que ahí está, pero que me da como esa meta de tengo que estar trabajando, no sé si tengo, pero es como que esa oportunidad de estar trabajando en mi propio bienestar.
desde esta oportunidad. Muchas gracias. A Gracias. veces las personas pensamos que solo tiene sentido lo que nos resulta fácil. Y a veces lo que tiene sentido es justo esforzarnos en esos aspectos como nos está recordando la compañera, aunque nos resulten difíciles. Vamos a por los 7, que estoy segura que están deseando de saber cuáles son. El bienestar se puede cultivar. El bienestar se puede medir. Nosotros nos hemos encargado de demostrar eso mucho y es que cada vez que hacíamos un curso siempre medimos a la gente. Dice, ¿para qué? Pues porque queremos saber qué impacto tiene. Bien, esas escalas del bienestar son muy importantes. Entonces se pueden aplicar desde en escuelas hasta en hospitales hasta empresas. Cuando las personas, por ejemplo, en una organización Carmen, no son eficaces, siempre tiene que ver con alguna de estas áreas del bienestar que están dañadas. Cuando un niño no aprende, tiene que ver con un área del bienestar. Cuando un paciente está enfermito y no se sana, tiene que ver con alguna de ellas. Entonces, si somos capaces de entrar en coherencia con nosotros y estas 7 áreas del bienestar, pues vamos a poder ver más al otro. Las podríamos llamar 7 dimensiones de nuestro bienestar y la podemos aplicar, como he dicho, a todos. La primera dimensión del bienestar es nuestro bienestar físico. Y es que para que nosotros estemos bien, pues tenemos que tener un cuerpo sano. Y si no lo tenemos completamente sano, es importante mantener buenos hábitos y comportamientos diarios que nos llevan a tener salud. Por ejemplo, ejercicios, alimentación, como ha dicho Aide, sueño, en fin, todo aquello que compondría el bienestar físico es la base de nuestro bienestar relacional. El equilibrio entre lo que como y no como, entre lo que duermo, la relajación, trabajo y tiempo de ocio, todo eso, el bienestar físico. Ya ustedes se van anotando, ¿no? Se van haciendo sus notas. Segundo bienestar, segunda área del bienestar es el bienestar emocional. Y el bienestar emocional implica que tengo conciencia de mis emociones, que soy capaz de reconocer mis sentimientos y puedo darle respuesta, casi nada, que soy capaz de reconocerlos y de darle respuesta. Esta conciencia de la emoción nos va a permitir comprender mejor por qué hay personas que pueden responderle a la vida y otros que no pueden responderle a la vida. Por ejemplo, una persona que no le puede responder a la vida puede tener una depresión y alguien que sí que le responde es que tiene optimismo. Una persona que no le responde a la vida tiene una baja autoestima y una que sí que le responde tiene una buena autocompasión. Entonces, la capacidad de reconocer esas emociones y esos sentimientos forma parte del bienestar emocional. ¿Cómo puedo yo saber que los tengo? Pues porque soy capaz de reconocer mis propios sentimientos y lo más importante, me responsabilizo de lo que siento. No le echo la culpa al vecino o a mi hijo, al compañero. No, me hago responsable de lo que siento. Lo segundo es porque puedo expresar esos sentimientos en todo su espectro. Puedo reconocer que me duele y me duele, no digo no pasa nada. La tristeza, el dolor, el miedo, la ira, la alegría, todo eso es importante con el bienestar emocional. Un tercer aspecto es porque me aprecio como ser humano, porque me trato bien. Otro sería porque manejo bien la culpa, evito culpar a otro de las situaciones, de lo que yo siento, no hago responsable al otro de lo que yo siento, no soy codependiente en mis sentimientos, saber qué dice el otro que tengo que sentir y entonces yo voy y lo siento, ¿verdad? Y lo último en este capítulo que destacaría es porque somos capaces de ver cuáles son nuestros límites. Estos son mis límites.
de aquí no puedo pasar. Y con estos límites voy a intentar ser lo más eficaz que pueda sabiendo que tengo límites, porque una persona que cree que no tiene límites, eso en teoría está muy bien, pero en la práctica todos tenemos límites. Este era el segundo bienestar. Ya van ustedes seguro tomando notas. El tercer bienestar es el bienestar intelectual. ¿Qué harían de nosotros sin libros, verdad, Alejandro? Por ejemplo, todo lo que sea fomentar actividades que tengan que ver con la mente, con la creación, con la estimulación, desde leer libros, ir a museos, hacer pasatiempos. Entonces, aprender es bienestar intelectual. Escuchar ideas diferentes es bienestar intelectual. Tomarme los riesgos de mis aprendizajes es bienestar intelectual. Cuestionar la autoridad, Adriana, es bienestar intelectual. Apreciarme en los aspectos de que soy capaz de desarrollar el pensamiento crítico, poner nuevos desafíos, todo eso es bienestar intelectual. Y lo opuesto es pobreza intelectual, o sea, una persona que no lee, que no discute, que se junta siempre con los que piensan igual, pues se va empobreciendo y sus neuronas también se empobrecen. Ese era el tercer bienestar. El cuarto bienestar es el bienestar social o de conexión. Y este bienestar se enfoca en construir relaciones significativas, lo que estaba hablándonos Manu antes, Manuel. Relaciones que tengan que ver con apoyar a grupos, o lo que nos ha hablado también Marisa, grupos, comunidades, la capacidad de confiar en los grupos, la capacidad de no temerle a los conflictos si estos se presentan. Entonces aquí tengo que evaluar aspectos como, por ejemplo, ¿tengo dificultades en la comunicación? ¿Digo una cosa y el otro entiende otra? ¿Evito los conflictos? ¿Resuelvo de una manera sana o me escapo de los conflictos? ¿Tomo y doy en las relaciones o solamente quiero dar para satisfacer y no pido, o solamente pido y no doy? Mantengo sano el sistema, es decir, que trato a las personas sin pensar que yo soy mejor porque estoy en no sé dónde o que yo soy el peor porque estoy en no sé dónde. Lo que se llama trabajar el mutuo aprecio, el mutual understanding. En inglés se llama mutualismo, en castellano esto no lo tenemos, pero me parece que es una expresión muy interesante, el mutualismo, la capacidad de darnos apoyo mutuo. Ya vamos tomando notas de ese cuarto bienestar y vamos al quinto bienestar, que es el bienestar espiritual. Y el bienestar espiritual es la capacidad de encontrar significado y de leer profundamente las cosas que nos están pasando en la vida. Eso surge de las creencias, puede surgir de la fe, de nuestros valores, de nuestra ética, de lo que sea. ¿Cómo yo sé que tengo bienestar espiritual? Pues porque me cuestiono la vida en profundidad y me debo de cuestionar aspectos como, por ejemplo, la muerte, la impermanencia, reconocer que las personas, aunque no tengan una fe clara, todos tienen un espíritu, apreciar las singularidades, no discriminar a nadie y también tener claro quién soy yo, aunque el otro piense de una manera diferente, ¿verdad? No tengo que convertir en lo primero que el otro quiere de mí. Ese era el quinto bienestar. Sexto bienestar. El bienestar que tiene que ver con el medio ambiente. Y es que lo que a nosotros nos está pasando tiene que ver con lo que le pasa a la Tierra y le pasa a los otros seres. Entonces, ¿soy capaz de respetar a la naturaleza y a todas las especies que viven en ella?
Vivo en armonía con la naturaleza y con el universo, con el cosmos. Me asumo y me tomo la responsabilidad de que este planeta se quede mejor después de mí. Por ejemplo, en cuestiones del aire, del agua, de la contaminación, de la sostenibilidad, de todo, ¿verdad? Si me cuestiono esto. Esto es muy importante. Por ejemplo, en términos de bienestar podemos hablar de ecoansiedad, las personas que nunca se habían planteado el bienestar ambiental y de repente ahora con la crisis climática tienen mucha ansiedad porque ese aspecto no lo creían, que la Tierra siempre iba a estar disponible y bien para todos, ¿verdad? Y el último, el séptimo, es la capacidad de unir todos esos y seguir siendo feliz. Casi nada este domingo. Menuda tarea. Entonces, esos son las siete esferas del bienestar. Y me gustaría, pues, así comentar entre amigos cómo estamos, cómo lo han visto. ¿Cómo ven esto de las 7 dimensiones del bienestar? ¿Les ha sido útil reflexionar sobre eso? Que sepan que eso se puede medir. Se puede medir en las organizaciones. Más o menos tardamos entre 8 y 10 minutos y hacer un dibujo que es un marcador. No es que sea la verdad, pero sí que te da una idea. ¿Hay alguien que quisiera comentar algo, Catalina, que yo no estoy viendo, quizás? Sí, Doc, ahí. Aide levanta la mano, ¿no? Sí, Ahí vamos. Ahora sí, porque la he visto abajo. Adelante, Aide. a ver, ahí está. ¿Me escuchó? Sí, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Pues yo veo estos marcadores del bienestar muy adecuados porque finalmente me dan una visión del ser humano como un ser holista, desde un sistema holístico. ¿Por qué? Porque realmente los seres humanos tenemos estas dimensiones inherentes, es decir, somos seres físicos, emocionales, intelectuales, espirituales y sociales, y también vivimos dentro de un ambiente. Y al marcarlo así, como un gráfico, como una ruta que facilita más el entendimiento, para no verte desde un solo ámbito, porque puedes verte solo como un sujeto emocional, solo como un sujeto espiritual, solo como un sujeto social o solo como un sujeto intelectual. Pero realmente unidos puestas estas 7 dimensiones, estas partes del rompecabezas, es como el mapa que te hace ver que a través del cuerpo físico puedes ver todas las demás dimensiones. Y la que me encanta es la 7ª, que es esa capacidad de unir todo y seguir siendo feliz, porque he ahí la dificultad que siempre se presenta. Pero muy lindo, me gusta mucho. Gracias, Aide. Estas dimensiones se podrían llamar también las 7 conciencias. A mí me gusta mucho trabajarlo como las 7 conciencias, la conciencia del cuerpo, la conciencia de las emociones, de lo intelectual, ¿verdad? Gracias por esa aportación. No sé si alguien más quisiera aportar algo más sobre esta jornada de bienestar que creo que ha sido muy interesante. ¿Nadie más, Catalina? Aquí tenemos a Alejandro, que quiere decir quizás unas palabras, y también digo, adelante, Alejandro. En una sola palabra, implosiva. Implosiva. Así. Lo del resto lo han dicho muy maravillosamente, y sobre todo las cerecitas de pasteles. La última, unir todo lo anterior y seguir siendo feliz. Cuán difícil hoy en este mundo, ¿no? Implosiva, implosiva. No hay otra. Hay algo ahí que, boom, se movió y hay que... Hermoso, hermoso. No es nada. Hermoso. Gracias. Ustedes ahora me tienen que preguntar de dónde saqué esas referencias. Muy bien, pues no tengo ningún problema en comentar que la fuente de esas dimensiones del bienestar vienen de un trabajo que se realizó en un país muy chiquito de Asia llamado Bután.
Y cuando se estaban planteando Naciones Unidas qué eran los indicadores del bienestar, los butaneses sacaron una reflexión que se fundamenta en una reflexión que va desde lo político a lo espiritual. Lo que me gusta de ese modelo, del modelo de Bután, es exactamente eso, para quien tenga ganas de cambiar una comunidad o cambiarse a sí mismo, su empresa o sus pacientes, lo que sea, es que es una reflexión que no está basado solo en lo que tienes, sino en lo que eres en relación también con los otros y con la tierra. Eso se hizo también a la hora de analizar cuáles eran sus relaciones y qué perspectiva de futuro podían tener como país. Entonces, es súper interesante. Adelante, Eulalia. Bueno, yo también voy con una sola palabra: inspiradora. Qué bueno. Gracias yo me voy como con mapas, a ver si también para acompañar a otras personas, para hacer un recorrido. Yo lo sé, yo sé que de cada hora de estudio tú has acompañado un montón. Lo sé y lo aprecio. Muchas Ahí gracias. voy, Gracias. sigo, gracias. Gracias a todos. Pues aquí les dejo, que tengan un feliz domingo. Aquí anochece en Dubái, que estén ustedes muy bien y nos veremos seguro en alguna otra actividad. Que estén muy bien. Adiós.